Hola chicas, espero que todas se encuentren muy bien. Espero que estén en casa muy bien con sus familias y también espero que todas hayan logrado recibir las guías que les he enviado de la clase de mandarín. En este primer video que les comparto voy a hablar sobre el pinyin y el bopomofo, que aunque yo sé que es un tema que ya hemos visto en clase anteriormente y en especial las niñas de cuarto, quinto y sexto es algo con lo que ya están bastante familiarizadas, quise hacer un video sobre esto por si alguna de ustedes llega a tener alguna duda sobre la pronunciación de las palabras que les he enviado en los vocabularios en sus guías. Entonces, para empezar con este tema, me gustaría hablar y recalcar la diferencia que existe entre el bopomofo y el pinyin, porque sé que algunas de ustedes todavía encuentran este tema un poco confuso. Entonces, es importante que tengamos bien aclaradas las diferencias que existen entre esto para que no nos vayamos a confundir. Entonces, como habíamos visto ya en clase, ¿qué es el bopomofo? El bopomofo, como tenemos la definición acá, es el conjunto de símbolos fonéticos en mandarín. Acá debemos prestar atención a esta palabrita que estamos mencionando acá, símbolos. Si se dan cuenta en estas tablas que tenemos aquí a la derecha, estos son algunos de los símbolos que comprenden el bopomofo. ¿Sí? Entonces acá tenemos estos ejemplos y podemos darnos cuenta que cada uno de estos símbolos representa un sonido, ¿ok? Pero es muy importante, chicas, que no vayamos a confundir, porque tal vez pueden pensar que esto se parece, que no confundamos, por favor, los símbolos que comprenden al bopomofo con los caracteres y tampoco con los trazos, ¿ok? Ahora, ¿qué es el pinyin entonces? El pinyin es la adaptación del bopomofo a nuestro abecedario. Realmente el pinyin lo utilizamos para facilitar el aprendizaje del idioma. Entonces, eso no quiere decir que yo voy a pronunciar el pinyin, a pesar de que podemos ver que está haciendo uso de las letras de nuestro abecedario, no significa que lo voy a pronunciar como se leen las letras en nuestro abecedario. O sea, no puedo decir esto B, P, M, F, sino que tengo que utilizar la pronunciación que se utilizaría en el bopomofo. ¿Okay? Entonces, acá debemos tener eso en cuenta, por favor, para que podamos poder leer las palabras de forma correcta. Entonces, el pinyin y el bopomofo están divididos en dos categorías principales. Tal vez las nenas de tercero primaria tienen ahí su primera guía a la mano y van a reconocer que ahí tenían esta tabla que debían completar. Ya sabemos bien que las dos categorías principales son las iniciales y las terminaciones. Esto me sirve para saber cómo debe pronunciarse un carácter. ¿Por qué cómo debe pronunciarse un carácter? A veces esto es algo que se nos puede complicar porque en español nosotros utilizamos el abecedario tanto para pronunciar las palabras, es decir, para saber cómo se lee una palabra, y también hacemos uso del mismo abecedario para poder escribir esa palabra. Sin embargo, el mandarín utiliza dos formas distintas, una para la pronunciación y otra para la escritura. El mandarín utiliza ya sea el bopomofo, si es que vamos a utilizar los símbolos, o el pinyin, si es que vamos a utilizar esta tablita para la pronunciación, y aparte para el método de escritura utiliza los caracteres. Eso quiere decir que yo no puedo escribir una palabra utilizando el pinyin. El pinyin únicamente lo vamos a utilizar para aprender cómo es que se debe leer un carácter. Luego, podemos identificar acá que para facilitar su aprendizaje, el pinyin está organizado en grupos. Entonces, cada grupo va a tener una característica distinta que me va a facilitar su pronunciación.
Vamos a empezar con las iniciales. Entonces, las iniciales, tal y como su nombre lo indica, son las pronunciaciones que normalmente inician una palabra. Entonces, nuestro primer grupo de las iniciales son las pronunciaciones labiales. Estas se leen ba, pa, ma, fa. Luego tenemos el grupo de las pronunciaciones dentales, pero acá quiero que prestemos atención a esto. Estas pronunciaciones dentales deben ser con la punta de la lengua colocada contra los dientes superiores en la parte de atrás, pero vamos a realizar el movimiento de forma suave. Entonces estas se pronuncian da, ta, na, la. Luego tenemos el grupo de las que se pronuncian utilizando la garganta. Podemos colocar nuestra mano en nuestro cuello para sentir cómo es que el sonido proviene de acá. Entonces estas se pronuncian ga, ka, ja. Luego tenemos el grupo de las que habíamos identificado como que si estuviéramos sonriendo. Entonces estas se pronuncian ji, chi, shi. Siguiente, tenemos el grupo de las pronunciaciones con la lengua enrollada. Entonces, yo sé que en español habíamos hablado de que tenemos o hacemos uso de la CH, SH y la R. Sin embargo, acá hay algo muy importante que debemos notar. Este grupo se caracteriza porque la lengua tiene que ir enrollada. Entonces, este grupo no se va a pronunciar definitivamente igual que en español. Acá, entonces, la pronunciación ZH, j, ch, sh, r. Entonces, ahí podemos notar muy marcado en especial la diferencia con la R, que la pronunciación no va a ser r, ¿sí? Sino que va a ser con la lengua enrollada. R. Siguiente, tenemos nuevamente un grupo de pronunciaciones dentales, pero acá, si se dan cuenta, dice que la pronunciación debe ser rígida. Acá nuevamente entonces colocamos la punta de nuestra lengua contra la parte trasera de los dientes superiores, pero acá vamos a hacer un poquito más de fuerza, es decir, vamos a empujar un poquito más fuerte la lengua contra los dientes. Entonces, acá tenemos algunos tips para que nos pueda salir un poquito mejor estas pronunciaciones. Tenemos acá la pronunciación de la Z que habíamos hablado en clase, que es como el sonido que hace una abejita que va volando. Entonces es z, 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 z. Luego la C que habíamos dicho que se parece al sonido a cuando tenemos una olla de presión y empieza a hervir, suelta el vapor a través de la válvula que está en la tapadera y entonces el sonido que esto hace es ts, 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 ts. Y por último la S que ya es muchísimo más fácil, s. Ahora, las terminaciones. Las terminaciones, también como su nombre lo indica, son las pronunciaciones que normalmente terminan una palabra. Entonces, las terminaciones son muchísimo más fáciles, ya no están divididas en grupo y es algo con lo que nos podemos identificar muchísimo más fácil. Sin embargo, acá siempre me gustaría recalcar la importancia de hacer la pronunciación de la forma correcta. Recordémonos que en mandarín, a diferencia del español, donde la mayoría de las palabras están compuestas de varias sílabas, el mandarín tiene palabras que solamente están compuestas de una sílaba. Entonces, si yo hago mal la pronunciación de alguna terminación, puede hacer que la persona con la que estoy hablando no me vaya a entender lo que yo estoy tratando de decir. Entonces acá, por favor, tratemos de hacer
de hacer la pronunciación tanto de las iniciales como de las terminaciones de la mejor forma posible para evitar confusiones. Acá entonces empezamos con la primera línea. A, O, E, y acá por favor notemos que a pesar de que tengo dos E, acá he marcado una diferencia con esta. Entonces, ojo con eso, si se llegan a encontrar alguna palabra que incluya esta pronunciación, debemos acentuar la diferencia, por favor. Acá entonces ya tenemos pronunciaciones que están compuestas de dos vocales y acá es donde mayor énfasis debemos hacer en pronunciar de la forma correcta estas terminaciones. Es decir, no se debe pronunciar ay, porque ahí no se entiende claramente cuáles son las vocales que comprenden esta terminación. Por lo tanto, estas se deben pronunciar ai, ei, ao, ou. Luego acá también es importante que notemos, acá tengo AN y acá tengo ANG. Acá tengo EN y acá tengo ENG. ¿Ok? Entonces es importante nuevamente que haga bastante énfasis en estas diferencias para evitar confusiones. Entonces, ang, ang, ang. Y por último, tenemos i, u, iu. Y acá, nuevamente, tengo dos U. Sin embargo, acá he marcado una diferencia y debo prestar atención a esto, porque si alguna de las palabras del vocabulario tiene esta U o esta E, debo siempre recordar que la pronunciación cambia. Ahora entonces, la tabla del pinyin me debería quedar de esta forma. Acá yo ya he marcado entonces las dos categorías, iniciales y terminaciones. Y en el caso de las iniciales ya marqué los grupos que la comprenden. Acá, si se dan cuenta, tengo entonces separado cada uno de los grupos los tengo separados o marcados por colores. En esta columna he utilizado el color púrpura, el color morado, y en esta columna he utilizado el color rosado, y en estas últimas dos tengo marcado con color verde. Las terminaciones no las tengo agrupadas por ningún color en específico porque realmente estas, pues la pronunciación es muchísimo más fácil. Sin embargo, acá con las iniciales puedo identificar ciertas características que sí son bastante importantes. Acá vamos entonces a recordarnos de los ejercicios que hicimos en clase de colocar nuestra mano frente a la boca para poder detectar qué tanta fuerza estoy haciendo a la hora de la exhalación, a la hora de la pronunciación. Entonces, el grupo que está marcado con morado, en este voy a percibir una exhalación moderada, mientras que en el grupo que está marcado en rosado, voy a percibir una exhalación más fuerte. Y por último, en el grupo que está marcado en verde, voy a percibir una exhalación normal. Entonces, vamos con la primera línea, ¿sí? Entonces acá, moderado, más fuerte, normal. Podemos entonces colocar nuestra manita y vamos a ir sintiendo la exhalación. B, P. Entonces, del B a la P, debimos haber sentido la diferencia entre la exhalación. Mientras que entre la M, F, vamos a percibir que casi no hay exhalación. Y así sucesivamente con cada uno de los grupos. Espero que esto les haya ayudado. Siempre por favor se los vuelvo a repetir cuando tengan alguna duda respecto a la pronunciación, pueden separar las letras que comprenden esa palabra
y siempre agarrar la tabla del pinyin, buscar cómo era la pronunciación de cada una para poder guiarse y así entonces ya poder pronunciar las palabras de la forma correcta. Siempre les recuerdo que si tienen alguna duda me pueden escribir a la dirección de correo que va incluida en las guías de mandarín. Y pues les mando un gran saludo a todas y pronto estaré subiendo más videos sobre los temas que tenemos en las otras guías. Les mando un gran abrazo a todas y que estén bien.